Bienvenidos nuevamente al Exponential MBA de SpaceTechis, un MBA completo a través de 100 consejos para emprendedores. Seguimos en el segundo bloque temático en el que analizamos cómo queremos que sea nuestra empresa, sobre nuestra empresa, sobre tu empresa, en los consejos 16 a 27. Estamos en el consejo ya número 22. Y es un consejo ciertamente interesante porque lo que os recomiendo aquí es que diseñéis una oferta de productos y o servicios atractiva. Y para eso os voy a hablar de una cosa que creo que es fundamental hoy en día, que es el tema de la economía de la experiencia. Y en este sentido, uno de los padres de la economía de la experiencia es Joe Pine, que venía a decir que todo aquello que se puede digitalizar se puede customizar, y si se puede customizar, se puede generar una economía de experiencia. Sobre eso volveré luego, de todas formas. Lo que tenemos que tener claro en cualquier caso es que a la hora de sacar nuestro producto o nuestro servicio, lo que tenemos que hacer es sacarlo rápido, aunque luego nos tengamos que avergonzar de ese producto o de ese servicio. Es una de las cosas de las que dice Reid Hoffman, uno de los fundadores de LinkedIn. Tú saca el producto, aunque te avergüences del más tarde, lánzalo y así lo pruebas. En definitiva, esto se asemeja mucho a lo que comentábamos del Lean Startup, ¿no? Oye, pruebo, lo valido en el mercado, aprendo del mercado y si eso, pues modifico, ¿no? Y vuelvo a iniciar ese proceso que estuvimos viendo, ¿no? Sí que es verdad que a la hora de diseñar un producto o un servicio, tenemos que tener muy claro que el cliente tiene que estar en el centro. Lo veremos también en los distintos consejos vinculados a todo lo que es la clientela, pero la experiencia del usuario, la experiencia de cliente es uno de los principales factores hoy en día de la transformación digital. No solo eso, fijémonos en esas profesiones nuevas que han ido surgiendo el experto de experiencia de usuario, ¿no? El UX expert, ¿no? Al final son profesiones que están siendo muy reconocidas tanto desde el punto de vista reputacional como desde el punto de vista de la retribución, porque en definitiva lo que buscan es cómo diseñar productos y servicios que se acomoden a las necesidades y a los gustos de los clientes, ¿no? De ahí, por ejemplo, que cuando diseñamos, por ejemplo, una página web, buscamos que la experiencia del usuario sea estupenda y si tiene que pasar a ser móvil, que tenga la responsividad, ¿no? Que se adapte al móvil o a la tablet, ¿no? O que incluso si tengo que comprar algo, pues se dice esta idea de que no tenga que tardar más de 3 clics en hacer algo. O la velocidad de carga también de una página web. Si tarda muchísimo en cargar, no tiene una buena experiencia de usuario y por lo tanto tiene una tasa muy alta de rebote. Por lo tanto, saquemos un producto, saquémoslo rápido. Eso sí, intentemos que la experiencia del usuario, del cliente, sea estupenda, ¿de acuerdo? Y además, fijaos, en relación con la experiencia del cliente, yo creo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de configurar estas nuevas experiencias de cliente otro fenómeno del que ya hemos hablado en otras ocasiones y del que hablaremos seguro en otros consejos, ¿no? Que es el fenómeno no ownership o el fenómeno de la no propiedad, ¿no? Estamos ahora mismo, y esto ya lo decía Bill Gates a principios de este milenio, en el año 2000, venía a decir cómo a través de Internet íbamos a pasar de la era de la propiedad a la era del acceso, es decir, que ya los activos no iban a ser tan importantes, sino que lo que era más relevante era poder tener acceso a dichos activos, ¿no? Y de hecho yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Cuando yo era pequeño, incluso cuando mis padres veían el programa famoso del 1, 2, 3, la gran alegría de los concursantes era poder ganar un apartamento de verano en Torrevieja o un coche, ¿no? Esa era la gran ilusión. Incluso socialmente esto pasaba ya con mi abuelo, con mi padre, incluso en mi generación. A medida que ibas escalando en la sociedad, la gran ilusión era, pues primero me compro una casa, luego a lo mejor acabo teniendo un BMW en el garaje y luego, si sigo creciendo socialmente gracias a mi profesión, acabo comprándome una segunda vivienda, pues también en la playa. Sin embargo, las nuevas generaciones, ese fenómeno de adquirir bienes en propiedad, pues ya no les importa tanto. De hecho, estamos viendo cómo pues los millennials no se sacan el carnet de conducir. ¿Por qué? Porque no necesitan tener un coche en propiedad, tienen acceso a otros medios de transporte, como pueden ser, aparte del servicio público, tienen acceso a plataformas como Uber o Cabify, pueden acceder a un patinete de los que se alquilan por minutos, o a una bici también, o incluso a un Car2Go o un eMove, ¿no? Es decir, al final ellos lo que quieren es tener el acceso a ese bien, la experiencia de ese bien, ¿no? Y en ese sentido
tenemos que darnos cuenta también de otra cosa muy importante en relación con las experiencias, y es que las experiencias son las que en definitiva nos transforman. Si uno lo piensa, los momentos más felices de cualquiera de nosotros no están basados en algo material, en acceder a algo en propiedad, sino más bien a una experiencia. Mi experiencia puede ser el primer beso, el haber triunfado académicamente, el haber vivido pues yo qué sé, un viaje por algún sitio paradisíaco, ¿no? Al final, esas experiencias, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues que generan hormonas de la felicidad, ¿no? Y ahí es donde entra también el tema de la neuroplasticidad del cerebro. Es decir, el cerebro se transforma a través de las experiencias. De hecho, al final, el cerebro puede seguir aprendiendo gracias a esa capacidad que tiene de formar nuevas conexiones entre neuronas, lo que se llaman la sinapsis, y esa capacidad de aprender también nos la facilita el tener experiencias transformadoras, ¿no? Ya os digo que esas experiencias transformadoras son las que nos generan las hormonas de la felicidad, la dopamina, la oxitocina y los opiáceos endógenos, ¿no? Y al final esas experiencias que entusiasman modifican mi cerebro, transforman mi cerebro. Bueno, pues esto que os estoy contando, tanto el fenómeno no ownership como el tema de la neuroplasticidad del cerebro, se están teniendo muy en cuenta a la hora de configurar productos y servicios. Y esto es un poco a eso, y ahora ya vuelvo a la cita que os decía de lo que decía Joe Pine, ¿no? Que todo lo que se puede digitalizar se puede customizar, si se puede customizar se puede generar una economía de la experiencia. Y es que efectivamente una de las principales características de la economía digital es que casi todo se puede digitalizar, es decir, casi todo se puede convertir en unos y ceros, y eso significa acceso frente a propiedad. De hecho, otra de las características de las organizaciones exponenciales, que ya hemos comentado en el curso de organizaciones exponenciales, que os recomiendo que veáis, y que también comentaremos algo cuando hablemos en alguno de los consejos sobre ser exponencial, una de las características de las organizaciones exponenciales es no tener en propiedad determinados activos, sino apalancarse en activos de terceros, ¿no? Que es un poco también como han crecido Airbnb o Uber, ¿no? Con activos de terceros. Pero bueno, volviendo a lo que decía Joseph Pine, si tú puedes digitalizar algo, lo puedes hacer customizable. Y de hecho en este gráfico que tenemos, que precisamente es de uno de los escritos de Joe Pine, lo que nos viene a decir es, al principio lo que teníamos eran materias primas, fuimos capaces a través de la tecnología de customizar esas materias primas y al final las convertimos en bienes. Seguimos adquiriendo nuevas tecnologías y esas nuevas tecnologías nos permitieron convertir los bienes en servicios. A medida que hemos ido avanzando, pues una vez más, gracias a la tecnología, hemos sido capaces de customizar, de personalizar esos servicios y entonces hemos generado las experiencias. Y el paso final de esta economía de la experiencia es ser capaz incluso de hiperpersonalizar, de hipercustomizar, una vez más, a través de la tecnología, esas experiencias y llevarnos a la economía de la transformación. Por lo tanto, esto es francamente interesante, ¿no? El combinar la idea de la experiencia del cliente, ¿no? El cliente en el centro. La idea de el knownership, ¿no? El cómo todo se vincula hacia un acceso a través de la digitalización. La idea de la neuroplasticidad del cerebro, ¿para qué? Para diseñar esa oferta de productos y servicios atractiva que transformen, ¿no? Ejemplos de este tipo que podemos ver hoy en día. Pues uno sabe cuándo va a pasar delante uno sabe cuándo está pasando delante de una tienda de Abercrombie, no necesariamente porque tenga que entrar, sino por una experiencia olfativa, sabemos cómo huele. Luego una experiencia visual, tiene una estética muy determinada, aparte contratan a chicos y chicas muy atractivos y luego, bueno, pues toda la experiencia pretenden que sea de lo más interesante, ¿no? Eso podría ser un clarísimo ejemplo de un fenómeno de la experiencia. Pero también hemos visto cómo han proliferado las famosas cajas estas de Wonderbox, donde lo que te regalan ya no es la posibilidad pues no sé, yo qué sé, te regalan un perfume, no, te regalo un fin de semana en una casa rural, o te regalo la posibilidad de conducir un Ferrari en un circuito de Fórmula 1, ¿no? Te están regalando una experiencia. Y fijaos hasta dónde llegan las cosas. Os comento una anécdota ya personal. Este año mi hijo hacía la comunión en mayo, estoy hablando de mayo de 2020. A raíz de la crisis del coronavirus nos han pospuesto la comunión, ya veremos cuándo es. Pero lo curioso de todo esto es que yo me acuerdo cuando yo hice la comunión, y aparte de la felicidad de comulgar, pues todos estábamos esperando los regalos, para qué vamos a decir otra cosa, ¿no? Bueno, pues cuando yo le pregunté a mi hijo que qué quería
como regalo de comunión o qué quería que la gente que viniera le regalara. Bueno, pues mi hijo lo que me dijo es, papá, yo lo que quiero es irme de viaje. Dice, me quiero ir de viaje a algún sitio chulo. Es decir, mi hijo lo que está buscando es una experiencia probablemente transformadora. Dicho esto, ¿qué reglas podemos seguir para diseñar una oferta atractiva? Pues mirad, yo creo que hay que explicar el producto o el servicio de una manera clarísima, sencillísima. Tienes que exponer las grandes ventajas para tus clientes que ese producto o servicio tiene. Tienes que reflejar también detalladamente la política de precios y garantías. Y luego, muy importante, no te quedes ahí, ¿no? Sigue innovando, sigue mejorando el producto o el servicio. Y luego, bueno, aquí, una vez más, yo me voy a remitir a Steve Jobs, ¿no? Para elaborar un gran producto es necesario fusionar el arte y las humanidades con la tecnología y la ingeniería. Es decir, lo que os he hablado tantas veces del renacentista digital. A mí esta gente que dice, no, yo soy de letras o yo soy de ciencias, la verdad es que a mí lo que me parece es que son imbéciles, y perdonad la expresión. Yo creo que es que hay que saber un poco de todo y hay que entender cómo se complementan las cosas, ¿no? Y efectivamente, el arte y las humanidades no están reñidos ni con la tecnología ni con la ingeniería, al revés, son complementarias. Y de hecho, ese conocimiento transversal pues te pueden permitir generar desde nuevos mercados, como hemos hablado en relación con la estrategia del Océano Azul, hasta nuevos productos, hasta nuevas experiencias como tal. Bueno, pues esto es un poco lo que os quería contar hoy, vinculando pues eso, todo lo que es el diseño de una oferta de productos y servicios atractivas a la economía de la experiencia, al fenómeno ownership, a la neuroplasticidad del cerebro y luego, bueno, con unas pequeñas pautas que creo que pueden ser interesantes. Así que nada, espero que os haya gustado, confío en veros pronto en el siguiente consejo, nos vemos pronto, nos vemos en la red.